Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver cómo elaborar correctamente un proyecto de investigación. El proyecto, en cada caso de una investigación, viene a ser el primer paso en el cual el investigador empieza a preparar su diseño, empieza a ver el marco teórico y todo lo que se relaciona con este tema. En el ámbito universitario, este proyecto normalmente tiene carácter más formal. En nuestra casa de estudios, pues en cada carrera este proyecto está contemplado dentro de los respectivos reglamentos. Básicamente e independientemente de algunos nombres, denominaciones, un proyecto de investigación tendría que tener estos puntos: el título tentativo, delimitación y alcance del tema, una justificación, una formulación de las preguntas de investigación y sus objetivos. Habría que enunciar también las variables e hipótesis, mencionar las bases teóricas y antecedentes de esta investigación, hablar un poco de los aspectos metodológicos y terminar con un cronograma, presupuesto y referencias finales. En esta clase me gustaría brevemente describir cada uno de estos puntos. En cuanto al tema, se recomienda que sea siempre un tema enunciado como título en forma creativa, que sea algo atractivo, pero que el tema siempre sea claro y preciso, que no tenga demasiados adornos literarios, sino que vaya directamente al punto y que sea explícito. También es importante que con el tema se refiera únicamente a lo que vamos a investigar en esta investigación. Las normativas APA que estamos siguiendo en nuestra universidad recomiendan que un título no sobrepase 12 palabras aproximadamente. Como el segundo punto, normalmente tratamos de delimitar estos temas, porque el error más común que se comete cuando se empieza a investigar, que se quiere abarcar demasiado problemas, demasiado temas. Entonces, preparé un ejemplo sacado de las ciencias de la educación, en el cual alguien podría proponer un tema como el constructivismo. El constructivismo, como sabemos, es un paradigma de las ciencias de la educación, pero obviamente sería un tema demasiado amplio. Ahora, una primera delimitación podría rezar como sigue: constructivismo como el fundamento de la reforma educativa en Paraguay. Este tema ya está un poco más y mejor delimitado, ya que en nuestro país hace más de una década sabemos que se está implementando una reforma educativa cuyas bases teóricas son precisamente es el paradigma constructivista. No obstante, aún así formulado, el tema sigue siendo todavía demasiado grande. Una especificación mejor sería la siguiente: zona de desarrollo próximo como marco referencial para el establecimiento del rol docente en reforma educativa. Vemos que acá también se habla de reforma, también se habla de constructivismo, pero solamente se toma un aspecto de uno de los principales teóricos del constructivismo, que es Lev Vygotsky. Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de la delimitación y alcance del tema. En tercer lugar, en un proyecto de investigación tenemos que justificar este tema. Justificar es responder a las preguntas por qué este tema merece que la universidad apruebe su estudio. Por ejemplo, ¿quién va a beneficiarse de los resultados de esta investigación? Si el tema es suficientemente relevante socialmente, si tiene una importancia, a quién y cómo le va a servir. La justificación, como acá vemos, también debe indicar el aporte que los resultados pueden ofrecer a esta disciplina en la cual se está proponiendo. En los materiales en la plataforma y de esta clase tenemos una guía a la cual le estoy remitiendo, una guía de una serie de preguntas que nos va a permitir, cuyas respuestas más bien nos van a permitir a justificar mejor el tema de la investigación. En cuarto lugar, tratamos de formular el problema de investigación. Muchas veces se ha dicho que podemos tener un tema, pero cuando no tenemos un problema para investigar, realmente esto sí constituye un problema del investigador.
el tema no es suficiente. Tenemos que encontrar una situación problemática a la cual querríamos resolver con el planteamiento del problema que presentamos. Entonces, plantear el problema significa en primera instancia describir esa situación problemática que queremos investigar. Y esta breve descripción, que normalmente tiene 1 o 2 párrafos, termina con una pregunta central de investigación. Esa pregunta central abarca la esencia de nuestro estudio y tiene que guardar una relación estrecha con el tema que planteamos. Esa pregunta central de investigación se desglosa después en 3 a 5 preguntas específicas. Ahora bien, estas preguntas, tanto específicas como la pregunta central, tienen que guardar una estrecha relación también con los objetivos de investigación. Los objetivos de investigación son como el enunciar las tareas que nos proponemos relacionar, que nos proponemos estudiar para realizar nuestra investigación. Entonces, en el fondo, una pregunta de investigación está gramáticamente solamente diferente que en un objetivo de investigación. El objetivo enuncia la misma cosa, pero requiere que se ponga un verbo adecuado al principio. Otra vez en los materiales de estudio tenemos los diferentes verbos con sus significados, porque es importante que para un objetivo general busquemos verbos más abarcativos, por ejemplo, estudiar, investigar, analizar. Y los verbos para objetivos específicos expresen tareas un poco más específicas como describir, comparar, contrastar, etc. Una vez que hayamos definido y descrito estas preguntas de investigación con sus objetivos, entonces procedemos a identificar las variables y después la hipótesis de investigación. El tema de las variables ya estudiamos en la primera clase de este estudio. Ahora solamente agregaremos que estas variables tienen que ser encontradas en cada una de las preguntas específicas de investigación o en cada uno de los objetivos de investigación. Cada pregunta de investigación bien planteada por lo menos tiene que tener una variable, y en este momento, en el punto 6 de nuestro proyecto, simplemente tenemos que identificar estas variables en cada una de las preguntas y luego definir cada una de las variables. La definición se hace tanto en el ámbito formal como en el ámbito operacional. En el ámbito formal, pues simplemente conceptualizamos la variable, la explicamos, la describimos conceptualmente, y luego en el ámbito operacional decimos cómo esta variable la vamos a medir. El siguiente ejemplo tal vez nos sirva. La variable que tenemos en esta placa es la comprensión lectora. En primer lugar, en este caso la comprensión lectora, como es una variable bastante amplia, tiene sus dimensiones. Hablamos de comprensión literal, inferencial y crítica. Y luego pues definimos conceptualmente cada una de estas dimensiones a través de sus respectivos indicadores. Por ejemplo, cuando hablamos de la comprensión literal, la definimos a través de esos indicadores, que el alumno identifica las ideas principales, establece relaciones entre el título y el texto, formula relaciones, compara, clasifica ideas, etc. Entonces, cada dimensión definimos conceptualmente y operacionalmente le definimos a través de un test de comprensión lectora. Pues este sería el instrumento o esa sería la forma en la cual nosotros estaríamos midiendo esta variable. Ahora, el punto número 7 de un proyecto habitualmente son las bases teóricas y antecedentes de la investigación. Como que se trata de un proyecto de investigación, es el primer paso en el cual el investigador recién empieza a revisar las teorías y antecedentes, no se requiere que esta revisión teórica sea demasiado exhaustiva. En este caso solamente se pide que el estudiante investigador, el profesor investigador,
pues describa las principales fuentes, bases teóricas, las cuales va a remitirse durante su estudio. Y por otro lado, también describa las principales antecedentes, o sea, estudios que estudiaron temas muy parecidos, sea en nuestro medio o en medio de nuestra región o en otros países. Acto seguido, en un proyecto de investigación tiene que contar con lo que se llaman aspectos estrictamente metodológicos, los que nos interesan más en este curso. Habitualmente, estos aspectos metodológicos son tres. Se habla del tipo de investigación o el diseño metodológico que vamos a utilizar en primer lugar. En segundo lugar, hablamos de la muestra y el muestreo. Y en tercer lugar, de las técnicas e instrumentos de recolección de datos que en el futuro pensamos a utilizar. En cuanto al primer aspecto metodológico, el tipo de investigación, les remito a la clase anterior en la cual hablamos de una división básica de investigaciones que pueden ser experimentales y no experimentales. Estas no experimentales a la vez pueden ser correlacionales y descriptivas, como bien se acuerda. Ahora, solamente agregar que estas investigaciones descriptivas, las que en nuestro medio realmente con más frecuencia se utiliza, pueden ser también de diferentes índoles. Una investigación descriptiva puede ser historiografía, cuando lo que investigamos son algunos aspectos del pasado, puede ser un estudio de casos, puede ser una investigación por encuesta o una investigación de desarrollo. Una investigación de desarrollo es aquella en la cual lo que a nosotros nos interesa no es investigar un momento dado de algún tema, sino el progreso, el proceso que tiene, por ejemplo, los alumnos que ingresan a la Universidad de Columbia, cómo van progresando en adquisición de sus destrezas metodológicas investigativas. Entonces, en este caso, investigaríamos a los alumnos cuando entran, cuando están en el tercer semestre o cuarto, y cómo están en estos aspectos al terminar su carrera universitaria. Si hiciésemos esto a lo largo de una muestra de alumnos, este sería un estudio de desarrollo longitudinal. Ahora, si no tenemos 4 o 5 años de tiempo como para seguir un solo grupo, podríamos diseñar algo diferente y examinar esas destrezas de los alumnos en el primer, tercer y quinto año en el mismo tiempo. En este caso, se trataría de un estudio de desarrollo, pero de corte transversal. Ahora, en cada proyecto de investigación, pues tenemos que definir qué clase de diseño metodológico vamos a aplicar a nuestro tema. Otro aspecto metodológico es la muestra y el muestreo. En este caso tenemos que definir primero nuestra población. Cuando la población y su número está conocido para el investigador, el muestreo, o sea, la forma como nosotros elegimos este subconjunto que se llama muestra de toda la población, este muestreo podría ser probabilístico, porque un muestreo probabilístico requiere que se conozca la probabilidad que cada uno de los sujetos de investigación tiene para ser elegidos. Si nosotros, por ejemplo, sabemos que el estudiantado de esta casa de estudios está conformado por unos 5.700 alumnos y sabemos que nuestra muestra sería, por ejemplo, de 250 alumnos, pues en este caso sí sería probable hacer un diseño muestral probabilístico. Pero en muchos casos esto no se puede hacer. Si, por ejemplo, vamos a un barrio carenciado y queremos ver, por ejemplo, la salubridad pública o el grado de vacunación de los niños de este barrio, ni siquiera conocemos el número total de niños ni familias que viven en este lugar, entonces tendríamos que acudir a muestreos no probabilísticos. Mayores detalles de cada uno de estos diseños también vamos a poder ver en el material de clase. Ahora, estos muestreos probabilísticos, como se ven en la placa, pueden ser aleatorios simples, sistemáticos, estratificados y por cúmulos. Pues el aleatorio simple asegura que cada uno de los miembros de la población, digamos,
tiene la misma probabilidad de ser elegidos. Son los estudios más rigurosos que requieren que se confeccione toda una lista de la población con los nombres y adjuntando un número a cada nombre y luego aleatoriamente se saque la muestra que necesitamos de esta población. Cuando esto no se puede hacer, pues hacemos el muestreo probabilístico sistemático en el cual solamente confeccionamos la lista y después seleccionamos cada X persona, por ejemplo, cada quinto, cada sexto de la lista. El muestreo estratificado es cuando no solamente lo hacemos una sola vez para toda la población, sino la queremos hacer más representativamente. O sea, lo hacemos más aparte para mujeres, para hombres, aparte para la sede 25 de mayo, aparte para la sede España, etc. Esos estratos hacen que esta clase de muestreo es más preciso, pero también es más laborioso y se llama muestreo estratificado. Y finalmente, si no tenemos los listados de personas, pero tenemos listados de instituciones, por ejemplo, tenemos listado de facultades existentes en el área de Gran Asunción o tenemos listados de hospitales, cárceles, etc., entonces hablaríamos de muestreos por cúmulos o conglomerados. Ahora, también dije que cuando no se puede hacer un muestreo probabilístico, entonces tenemos dos formas de hacer el que no es probabilístico. La primera es el muestreo de conveniencia, donde simplemente encuestamos las personas que están a nuestro alcance. Si hacemos la encuesta con los alumnos de nuestro curso, este sería un ejemplo de muestreo no probabilístico de conveniencia. Y el muestreo no probabilístico por cuotas sería un poquito más complejo, pero un poco más riguroso también. Las cuotas serían las variables que nos interesan. Por ejemplo, abrimos 10 personas, una cuota de 10 mujeres, estudiantes del primer curso de la Facultad de Derecho en Colombia. Después abrimos otra cuota, 10 alumnos de sexo masculino de la misma carrera y así, etcétera. Así que al completar todas las cuotas, completaríamos también nuestro proceso muestral. Finalmente, el tercer aspecto metodológico que tenemos que mencionar son las técnicas e instrumentos que vamos a usar para recolectar los datos, ¿no? Las técnicas, por ejemplo, si usásemos la técnica de la encuesta tiene 3 instrumentos que habitualmente se utilizan en la recolección de datos, que puede ser el cuestionario, puede ser la entrevista o pueden ser los registros de observación. Normalmente solamente en esa etapa mencionamos estas técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar y en su momento cuando llegamos a esta parte del trabajo de campo recién confeccionamos estos instrumentos y los aplicamos. Finalmente el proyecto de investigación termina con estos formalismos que a veces son útiles, que es un cronograma, un presupuesto y las referencias. Si bien del cronograma y presupuestos a veces podría prescindirse, no se puede prescindir de un listado básico de referencias bibliográficas que ya hemos recolectado para este fin. En la placa les muestro un ejemplo de un cronograma que puede ser hecho en forma de diagrama de Gantt. El presupuesto siempre es tentativo y en caso de las investigaciones académicas, ¿no?, dentro de la universidad, pues tampoco son muy costosas como para crear problemas. Ahora, el listado de referencias sí es importante que lo tengamos porque esto demuestra que el investigador ya está al tanto de las principales fuentes que va a tener en cuenta para realizar sus estudios. Estas referencias tienen que ser hechas de acuerdo a las normativas APA, cuyos manuales también están a su alcance tanto en la plataforma como en la página web de la universidad. Con este punto culmino esta clase de hoy y agradezco por su atención.